soy Juan Leandro Ramírez, soy médico pediatra, cardiólogo pediatra, máster en diagnóstico cardiovascular pediátrico. Vamos a hablar de síndrome de Kawasaki y su vinculación con SARS-CoV-2, coronavirus 19. Hay que notar que el Kawasaki es un síndrome y no una enfermedad porque implica varios sistemas dentro de la misma constelación de síntomas y signos que pueden afectar a los niños y también a las personas en general. Cuando hablamos de coronavirus, tenemos que hablar de que es que pertenece a la familia Coronaviridae, a la subfamilia Coronavirinae. Es un virus ARN de una cadena con 30.000 pares de bases. Es muy parecido al ARN de mensajero de todos los huéspedes que infectan y tiene una transmisión zoonótica. Quiere decir esto que es vinculado entre la infección entre el animal y el humano. Su reservorio natural es el coronavirus y vemos en la imagen esquemática el coronavirus 19. El ciclo de replicación del virus es que se adhiere a la célula, como lo podemos ver. Entra a la célula, hace un endosoma con las mismas proteínas de la membrana del huésped. Posteriormente, dentro del huésped libera el material cromosómico y ese ARN se va a transcribir dentro del núcleo de cada uno de los hospederos y posteriormente vuelve y se arma dentro de la célula para poder hacer una liberación y ahí es cuando rompe la célula. Esa es la infección por SARS-CoV-2 o coronavirus 19. Tiene una infectividad y mortalidad que se ve y va en aumento. Se considera que un 1.3% de los infectados está por debajo de los 20 años y su riesgo de mortalidad es baja también, 1.7% de la mortalidad en niños. Cuando hablamos de niños es la mortalidad por debajo de los 18 años. Hay mayor riesgo para personas mayores de 65 años y que tienen enfermedades no transmisibles como la hipertensión arterial, las cardiopatías, el cáncer, los neumópatas, o sea, enfermos pulmonares crónicos y los pacientes que están inmunosuprimidos. Hay unos biomarcadores cardíacos como las troponinas y los dímeros que pueden marcar a qué persona le va a ir peor. Aquí tenemos la distribución que se está viendo actualmente en el mundo. Vemos cómo han avanzado las infecciones por coronavirus. El coronavirus empezó más o menos después de los años 60, donde se evidenció la infección de 6 humanos. Posteriormente, en el 2003, se vio la primera pandemia con SARS-CoV-1, en el cual hubo 8.000 infectados, 30% fueron a ventilación mecánica y una mortalidad del 10%. Posteriormente, en el 2012, hubo otra pandemia con MERS-CoV, que fue una infección en Arabia con 124 infectados y 52 muertos. Y ahora tenemos el coronavirus 19, que es del año 2019 y se denomina SARS-CoV-2, en la cual hay infecciones por millones y la mortalidad se considera entre 3.4 y 4%. Señalo de donde salió la pandemia, que es Wuhan, en China. Hay unas indicaciones de hospitalización para los pacientes que tienen infección por coronavirus 19, en las cuales está la dificultad para respirar, nosotros la llamamos distrés respiratorio, la saturación por debajo del 92% a oxígeno ambiente, el choque, quiere decir choque, que es que el cuerpo no es capaz de suplir las actividades metabólicas normales del cuerpo, la pobre tolerancia a la vía oral, eso sobre todo es para niños lactantes y recién nacidos, la letargia y las convulsiones, de manera que esta infección implica todos los órganos y sistemas del cuerpo y puede afectar a cada uno de ellos. Cuando hablamos de Kawasaki-like, hablamos de un trastorno inflamatorio multisistémico, y cuando hablamos de multisistémico quiere decir que infecta y altera varios sistemas del organismo, quiere decir respiratorio, gastrointestinal, cardiovascular. O sea que se ve más en pacientes críticamente enfermos con manifestaciones de enfermedades vasculares. Por eso el Kawasaki
es la vasculitis más frecuente en el mundo, y los trombos pues aumentan la sospecha de Kawasaki en los pacientes que estén enfermos. Tienen que cumplir varios criterios. Dentro de los criterios es que los niños presenten fiebre por más de 4 días, eso tiene que estar presente en el 90% a 100% de los enfermos. Tiene que haber alteraciones como conjuntivitis, que está muy frecuentemente vinculada, signos de gastroenteritis, que llega a ser hasta el 80%, infecciones o afección cardíaca como la pericarditis y la miocarditis, que llega a ser al mayor del 80%. Esto se tiene que sumar los signos y ver si se parece o no se parece a Kawasaki, por eso el nombre Kawasaki-like dentro del trastorno inflamatorio multisistémico. Entonces, cuando lo denominamos en que haya trastorno inflamatorio multisistémico por SARS-CoV-2 o coronavirus 19, mencionamos que tiene que estar con una fiebre de más o menos 39 grados y 2 de estos, erupción cutánea o conjuntivitis con inflamación en la piel, hipotensión o choque, lo que les mencioné, disfunción miocárdica, pericarditis, valvulitis y anomalías coronarias. Las anomalías coronarias las vamos a ver más adelante. Coagulopatías, diarrea, vómito, dolor abdominal. Y estar presente marcadores de la inflamación que nosotros manejamos a diario, la PCR, la BCG y la procalcitonina aumentada. Y el COVID positivo, o sea que tenga una infección por SARS-CoV-2. Aquí vemos pacientes que están alterados por coronavirus 19 y que desarrollaron este trastorno inflamatorio multisistémico, en la cual hay una afección de los ojos, afección de piel, de boca y también las afecciones en los genitales vinculadas a la infección por COVID y el trastorno respiratorio que ataca al bebé. La ecocardiografía en SARS-CoV-2 puede estar normal hasta el 45%, pero puede estar presente algunas anomalías. Las anomalías en el ventrículo izquierdo son más frecuentes, se evidencia infarto, miocarditis, cardiomiopatía como el Takotsubo, que es una dilatación distal del ventrículo izquierdo en la cual parece que tuviera un aneurisma. Kawasaki, que está vinculado con qué es lo que nos trae el día de hoy a la charla. Y el ventrículo derecho también puede estar implicado con dilatación del ventrículo derecho e hipertensión arterial pulmonar. Otras implicaciones son el taponamiento cardíaco y la endocarditis. Este es el síndrome de Kawasaki con su denominación, porque la charla nos trae a SARS-CoV-2, que es lo que acabamos de revisar. Y ahora vamos a hablar de Kawasaki. Dentro del pasado del Kawasaki ha sido un transcurrir en el tiempo, en la cual empezó desde los 60 con el doctor Tamisako Kawasaki, que se sentó a describir la post-mortem a los pacientes que hacían dilataciones de coronarias y trató de buscar la causa por la cual hacían afección estos pacientes. Posteriormente, como es una enfermedad de más de Oriente, en Japón, el Ministerio de Salud japonés creó las primeras guías de manejo, o sea, los 70s, y posteriormente en el 74 se describió que lo que el doctor Tomisaku Kawasaki pensaba que no generaba alteraciones mayores, sí tenía alteraciones y eran alteraciones cardiovasculares con aneurismas cardíacos. En el 74 el doctor Melch identifica la alteración coronaria y posteriormente en el 80, del 81 al 84 se inició el tratamiento con inmunoglobulina endovenosa y la ASA. Eso marcó una disminución en la mortalidad y en la tasa de complicaciones para los niños. Posteriormente se crearon el Z-Score y en el 2004 la AJA saca su primera guía de manejo para pacientes con Kawasaki. Posteriormente en el 2010 se desarrolla o se identifican los pacientes que no son respondedores a inmunoglobulinas y posteriormente vienen los anticuerpos mononucleares que se implican y muestran que tienen algún uso en los pacientes que son Kawasaki resistentes. En el 2019, a partir de la pandemia, se empieza a identificar en Europa y en Estados Unidos algunas implicaciones de un síndrome inflamatorio multisistémico, que es el que acabamos de tratar, y se empieza a ver alteración de coronarias, por eso se vincula a Kawasaki. El Kawasaki es la vasculitis más frecuente del primer mundo, quiere decir en países desarrollados. Es una vasculitis coronaria que llega a estar presente en los pacientes que no tienen manejo hasta el 25% de los casos y en pacientes con tratamiento adecuado
disminuye tanto como el 4% o por debajo del 4%. Su presentación es en lactantes y preescolares, mayormente. Por debajo de los 6 meses y por encima de los 5 años, son pacientes que tienen Kawasaki con una presentación que llamamos atípica, en la cual no cumplen los criterios completos, pero que son pacientes que sí desarrollan alteración coronaria. El 75 al 80% de los pacientes está presente entre los 6 meses y los 5 años. Y por encima de los 6 años, el compromiso coronario es más frecuente, aunque los síntomas no se evidencian, como lo podemos ver en los niños entre los 6 meses y los 5 años. Puede tener una recurrencia hasta del 3% y su mortalidad sumada puede ser del 0.17% en Japón. En otros países es tal vez diferente la epidemiología. Sabemos que es estacional, aunque con el SARS-CoV-2 no ha mostrado una estacionalidad en este momento porque continuamos en pandemia. Tiene una relación hombre a mujer más o menos igual, 1 a 1, y las poblaciones que están afectadas en principio fueron más asiáticos, pero con la vinculación del SARS-CoV-2 se descubrió o se describió mayormente en pacientes europeos y en Estados Unidos. La patología es una arteritis coronaria, como les mencioné, una inflamación de las arteriolas de mediano tamaño que pueden originar dilataciones y posteriormente estenosis, o sea, volver chico el vaso y generar complicaciones. Es una arteritis coronaria que posteriormente va a generar aneurismas. Sabemos que es una panarteritis que origina infiltración asincrónica de las células coronarias y posteriormente una proliferación miofibroblástica luminal, que es una fibrosis que va a generar en el vaso. Dentro de los agentes infecciosos, el que nos trae hoy a mencionar, esto es una presentación que se hizo en febrero del 2020, en el que yo mencionaba el coronavirus como causa de afección de Kawasaki. Posteriormente se vino la pandemia y se confirma que Kawasaki está vinculado a afección coronaria y a enfermedad por niños afectados por síndrome inflamatorio multisistémico. En la mayoría de los pacientes hay unos criterios clínicos que deben estar presentes para diagnosticarse Kawasaki, y es la fiebre mayormente, quiere decir por encima de 39 grados, y está presente hasta en el 95% de los casos, un rash en las extremidades, anomalías, eritema en boca, inyección conjuntival, un exantema que es rugoso, polimorfo, una enopatía cervical que es un crecimiento anormal en el cuello de los bebés, que debe ser mayor a 1.5 centímetros. Y aquí traigo una imagen para mostrarles cómo es la fiebre. Es una fiebre que sube y baja, mayor de 39 grados. La enopatía se ve aquí en el niño, una inflamación asimétrica en el cuello de los niños, las palmas rojas, exantema polimorfo que es rugoso y eritematoso en las espaldas, en los brazos, no respeta las manos, alteraciones en boca y conjuntivitis o inyección conjuntival. Hay unos pacientes que no tienen toda esta sintomatología y son la mayoría los que presentan SARS-CoV-2, porque la fiebre en SARS-CoV-2, algunos artículos lo toman por encima de 3 días. En Kawasaki la definición es por encima de 5 días y para Kawasaki incompleto es por encima de 4 días. O sea que hay que volverse más flexible para identificar estos pacientes. El 20% de los pacientes puede que no tenga toda la constelación completa de signos. Y hay unos criterios de incompletos que puede ser estar presente, además de la fiebre, otras alteraciones, pero no completar todas las alteraciones, las 4 alteraciones que tienen que estar presentes. Pueden generar también aneurismas coronarios, puede generar disfunción ventricular e insuficiencia de la válvula mitral, que es una de las válvulas que se encuentran en el corazón y que pueden estar dañadas a raíz de la infección. Tienen el mismo riesgo de enfermedad coronaria para todos los grupos etarios. ¿Cómo se diagnostica? Se diagnostica en un paciente que tiene alteración multisistémica a diferentes sistemas y se les hace una ecocardiografía en su fase aguda. Se toma la ecocardiografía y se evidencia que haya aneurismas o no haya aneurismas cardíacos, que haya disfunción ventricular o no haya disfunción ventricular, que haya dilatación aórtica, que haya derrame alrededor del corazón y que haya insuficiencia de las válvulas
del corazón. Aquí está una anomalía en una ecocardiografía donde se evidencia una coronaria izquierda y se ve un aneurisma que está presente, que nosotros lo podemos denominar sacular o fusiforme. También puede estar este paciente, puede tenerla, y lo podemos ver en la imagen. Entonces nosotros identificamos el aneurisma, lo clasificamos como un vaso normal o una dilatación de la coronaria en la cual la llamamos ectasia, o ya tiene un aneurisma coronaria, que puede ser sacular, en el cual todos los diámetros son iguales, el fusiforme en el que el diámetro transverso es mayor que el diámetro longitudinal, y los aneurismas segmentarios que aparecen en rosario. Lo identificamos y empezamos el tratamiento. El tratamiento básicamente desde que se descubrió es el tratamiento con inmunoglobulina, ya que disminuye los aneurismas coronarios y llega a disminuirlo tanto como del 25% al 4% cuando se trata de manera adecuada. La mayoría de los artículos ya definió que el tratamiento con gamma globulina es para uso en Kawasaki y ha mostrado su eficacia. Reduce la prevalencia de aneurismas, es más temprano es mejor, quiere decir que entre más rápido le inician al bebé, menos riesgo de aneurismas coronarios va a desarrollar. Por eso hay que estar muy acucioso a identificar a pacientes que lleven más de 3 días con fiebre para cogerlos tempranamente y colocarles la inmunoglobulina y evitar la dilatación coronaria. Su mecanismo de acción es desconocido, hay algunos postulados en la cual dicen que disminuye la producción de interleuquinas, neutraliza los antígenos, bloquea el receptor de la fracción cristalizable, suprime la acción de monocitos y macrófagos, pero todavía no hay nada comprobado. El uso de inmunoglobulina es costo efectivo, se da 2 gramos por kilo por día en infusión continua, preferiblemente en unidad de cuidado intensivo. La aspirina es otro de los manejos. En su fase aguda se puede dar como dosis antiagregante, y posteriormente se deja en una dosis de mantenimiento de 3 a 5 miligramos por kilo por día. Inicialmente en su fase aguda de función antiinflamatoria y posteriormente en su fase afebril como dosis antiagregante de 3 a 5 miligramos kilo día. Tiene una buena evidencia, y para Kawasaki resistente, que no es lo que nos trae el día de hoy, se utilizan corticoides y anticuerpos que pueden estar recombinantes como el infliximab para su uso. Los corticosteroides ya les mencioné que son para Kawasaki resistente, lo mismo que el infliximab. Muchas gracias. Eso es lo que le teníamos preparado para el día de hoy. Les agradecemos la atención prestada. Agradecemos a Plaza Fest y a Sago Eventos, y Plaza Fest, un evento de color virtual.